12, 13 y 14 de noviembre se celebra el cuarto Seminario Internacional de Trabajo Social y Perspectivas Críticas en la Facultad de Derecho de la UNED, en Madrid. Un seminario en el que intervendrán ponentes nacionales e internacionales. Habrá talleres, conferencias, mesas redondas. Se presentará además el manual Trabajo Social y Discapacidad, claves para la intervención desde una perspectiva crítica. Todo ello a lo largo de 20 horas lectivas. En caso de no poder acudir presencialmente, se puede hacer online y no tiene por qué ser en directo. También está la opción de seguirlo en diferido. Sus codirectoras, Andrea García Santesmases e Inés Martínez, nos explican en qué consiste y cómo está organizado este seminario. Buenos días a todos, a todas. Somos Andrea García Santesmases e Inés Martínez Herrero. Somos profesoras del Departamento de Trabajo Social y hoy vamos a conversar sobre el cuarto seminario que organizamos desde el departamento y que este año lleva por título Trabajo Social y Perspectivas Críticas. Se celebrará en Madrid, en la Facultad de Derecho, los días del 12 al 14 de noviembre de este año, de 2024. Algunas ideas que queríamos compartir es que la propia definición del trabajo social destaca la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad como principios fundamentales para la disciplina y que deben subyacer a todas sus actuaciones, ya sean en el ámbito de la práctica, la docencia o la investigación. La promoción de estos principios ha acompañado, aunque no en todo momento, a la profesión a lo largo de su historia y puede verse reflejada tanto en su base de conocimiento como en los valores y actitudes de los y las profesionales. Sin embargo, vivimos en contextos rápidamente cambiantes que plantean retos relacionados con estos principios, como el avance de ideologías violentas y exigen a la profesión defender tanto los derechos conquistados como permanecer atenta y crítica ante nuevas fuentes de opresión y de potencial amenaza para estos derechos. Ante tales desafíos es fundamental para la disciplina y profesionales relacionados con la intervención mantenerse actualizadas y continuar repensando y avanzando en enfoque crítico, como el que plantea este seminario. Y cuéntanos, Inés, ¿cuáles son las principales ideas o tesis que vamos a discutir en este seminario? Pues en este seminario efectivamente vamos a profundizar en este concepto de trabajo social crítico, perspectivas críticas, porque como planteabas en esta definición global del trabajo social, tenemos muy presentes los principios de la justicia social, de los derechos humanos. Todo trabajador y trabajadora social se sabe esta definición casi de memoria, pero llega un punto en que quizá están como muy manidos, los damos por hecho y llegamos a un punto en el que ejercemos nuestra práctica considerando que por el hecho de tratar bien a las personas usuarias, pues que ya estamos siendo verdaderamente críticos, ya estamos contribuyendo a la justicia social y no siempre es el caso, ¿no? El trabajo social, de hecho, tiene un lado un poquito más oscuro, que también es muy importante conocer para poder manejar y para no convertirnos en esa, en inglés dicen la soft police, un poco los guardianes de que el sistema tal cual es, con sus injusticias, con sus desequilibrios de poder, se siga reproduciendo. Estamos ahí en puntos críticos, tratando muy a menudo con los grupos más vulnerables de la sociedad y es importante, por tanto, realmente tener muy claro qué es ser crítico, qué teorías, qué datos, qué maneras de trabajar nos permiten ser críticos, ¿no? Y no contribuir a la opresión y a las injusticias que ya están teniendo lugar. Por tanto, lo que vamos a abordar es, por una parte, el trabajo social y las teorías críticas. El trabajo social tiene una trayectoria, una historia donde ha habido corrientes más críticas, sigue habiéndolas, pero también hay mucho que aprender de otras teorías, de disciplinas relacionadas, cercanas, teorías críticas que proceden de los movimientos sociales. Y es muy importante tener esa base teórica que nos permite analizar las estructuras de poder, analizar cómo es la relación entre profesionales y personas usuarias, conocer y entender los contextos en que trabajamos. Entonces, esa parte de estas teorías críticas, de estos análisis feminista, anticapacitista, análisis de clase, pues tenerlos presentes y profundizar en ellos. Luego vamos a ver también esa parte de las historias oscuras de la profesión, que muchas veces no siempre son conocidas, parece que cada vez más, sobre todo en un contexto internacional,
Pero en la historia del trabajo social en España, a menudo, también por nuestro propio pasado, hemos tendido mucho a mirar hacia adelante sin ver también de qué manera hemos podido ser cómplices en el pasado, en episodios más graves durante el franquismo, cómplices de injusticias y de violaciones de derechos humanos, pero también a día de hoy, ¿no? Estas historias tienen ramificaciones, pero a día de hoy seguimos oprimiendo a menudo desde la práctica si no tenemos esa conciencia de participación y de repartir también el poder, la toma de decisiones. Por tanto, importante mirar esas historias oscuras del trabajo social y también las historias de lucha de derechos. Esas las conocemos un poquito más porque estamos más orgullosas en la profesión, pero es importante seguir aprendiendo de ellas a día de hoy. Y bueno, pues siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Es importante recoger aprendizajes del pasado, pero siempre pensando en el presente y en el futuro, en cómo afrontamos estos retos que tenemos a día de hoy en la sociedad. Bueno, pues para hacer todo esto contamos con un seminario de 2 días y medio. La primera parte os animamos a que vengáis presencialmente porque estaremos ahí en la Facultad de Derecho todas juntas. El seminario también se puede seguir online, pero si venís presencialmente, pues aparte de conocernos y estar ahí todas las ponentes y todas las personas que van a participar, pues contaremos con una pausa café en la que os invitamos a compartir un cafecito y descansar y comentar con nosotras, y también la comida está incluida para las asistentes presenciales. 12 y 13 de noviembre estaremos ahí en la facultad y el 14 será online la sesión y será para aquellas personas que se inscriban y necesitan el crédito ECTS, que seguramente podremos dar, estamos aún en trámites, pero vamos, 99% seguro que el seminario otorga un crédito, pues eso será el día 14 online por la mañana. Os juntaréis con unos compañeros del departamento que irán dinamizando la discusión. Pero vayamos por partes. ¿Cómo comienza esto, Inés? El 12 de noviembre veo aquí que hay una mesa en inglés. Cuéntanos qué es esto. Sí, vamos a tener 2 ponentes internacionales. Esta primera sesión va a ser en inglés. Seguro que muchos y muchas de las participantes nos van a poder seguir, pero en cualquier caso vamos a probar un sistema de traducción de subtítulos, vamos a subir las presentaciones en castellano. Pero sí que queríamos mantener la voz y la manera de presentar de nuestras ponentes, que son Sofía de Dodzi, de la Universidad de West Attica, en Grecia, y Caroline Bald, de la Universidad de Essex, en Inglaterra. Ellas de lo que nos van a hablar es del neoliberalismo y de cómo se relaciona, cómo afecta al trabajo social a día de hoy y viceversa, ¿no? Cómo el trabajo social puede, como decía anteriormente, ser un agente que refuerza el sistema neoliberal si no hay una conciencia crítica. Sofía nos va a hablar sobre ese concepto de crisis, de los mensajes que muchas veces se nos da desde la política, desde las instituciones, de urgencia, hay que recortar, hay que frenar la inmigración, hay que frenar abusos del sistema, ¿no? Y siempre desde esa prisa y desde ese concepto de crisis. Cuando no es la crisis económica, son crisis migratorias, cuando no son crisis por una pandemia. Y al final vamos de crisis en crisis y es importante analizar de qué manera esas crisis afectan a la sociedad, ¿no? Y si vamos avanzando hacia sociedades más justas o sociedades que favorecen a los más ricos y poderosos. Y Caroline se va a centrar más. Caroline es muy activa a nivel de activismo también en las redes sociales, en el contexto de Inglaterra, internacional, europeo. Y ella está involucrada en distintas campañas que tienen que ver con todo esto, con recortes de servicios de salud mental, etcétera, etcétera. Y nos va a contar un poco más sobre esta experiencia en el Reino Unido. Perfecto. Y luego, después de ese cafecito que nos vamos a tomar, tenemos 2 mesas de comunicaciones que serán más breves. Lo que ha presentado Inés ahora son como las conferencias magistrales de la mañana, pero luego tenemos muchos colegas de la universidad que presentan trabajos de investigación más concretos o algunas conceptualizaciones o reconceptualizaciones históricas del trabajo social. No sé si quieres comentarnos algo en concreto, Inés, como de qué van a hablar en estas 2 mesas y alguna idea de esto del taller de historias oscuras de la intervención social con el que cerraremos la tarde, que nos has contado un poquito, pero quizá nos quieras dar alguna otra idea. Sí, pues bueno, yo creo que los propios títulos de las sesiones ya dicen, ¿no? Nuevas desigualdades, viejos problemas. Al final, en estas presentaciones, estas comunicaciones, los compañeros y compañeras nos hablan de problemas como la exclusión social, antisemitismo, islamofobia, la ética profesional dentro de organizaciones o estructuras que podemos considerar que no son éticas, el propio trabajo social penitenciario, ¿no? En un contexto como es el contexto de castigo del sistema penitenciario,
Al final son problemas viejos, problemas que la sociedad aborda de diferentes maneras, pero a su vez hay nuevas desigualdades y son problemas que tenemos que seguir replanteándonos a día de hoy. Contamos con, por ejemplo, por mencionar una de las ponencias, seleccionando un poquito, una de las comunicaciones, la primera, la de Francisco Lorenzo y Sergio Barciela. Francisco Lorenzo, Kiko, compañero nuestro del departamento, él ha coordinado uno de los informes FOESA, que es un informe sobre la exclusión social en España de referencia, uno de los más influyentes en el contexto español, por ejemplo. Sergio Barciela también está involucrado en Cáritas Española, que es quien realiza estas investigaciones de FOESA, y también es docente en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Comillas. Y ellos plantean ese giro que tenemos que dar hacia un trabajo social que sea crítico, que parta de los derechos humanos para afrontar a día de hoy la exclusión social. Bueno, yo creo que con eso no nos podemos perder las mesas que estamos comentando y sí quería dar como una idea para el taller, que sobre todo lo coordinará Inés, pero yo estaré ahí apoyándola. Ya habéis visto que sabe mucho de este lado oscuro, ¿no?, de la historia de la que nos tenemos que hacer cargo, pero sí quería comentar que no nos centraremos solo en denunciar el tema del trabajo social y esa experiencia histórica que ha podido ser connivente con algunas formas de opresión, sino a reflexionar de manera más amplia sobre cómo las formas de intervención e incluso las ciencias sociales, ¿no?, beben de una historia que muchas veces es colonial, que es androcéntrica, y ahí también tendremos algún guiño a la antropología colonial y a cómo en el siglo XIX y XX se construyeron esos primeros museos del hombre y esas primeras exposiciones de la humanidad, y qué tipo de prejuicios racistas e ideas evolucionistas coloniales, bueno, de qué tesis, de aquellos lodos, estos, no sé cómo se dice, estas reminiscencias. Estos lodos. Exacto. Pues sí, ya con el taller concluiríamos el primer día y al día siguiente, con energías renovadas, pasaríamos a otra serie de sesiones, varias comunicaciones, nuevas conferencias magistrales, otro taller. Y yo creo, Andrea, que podemos empezar a lo mejor comentando este nombre de la primera sesión, ¿no? Una mirada anticapacitista a la intervención social. ¿Qué es una mirada anticapacitista a la intervención social y por qué es importante a día de hoy? Si nos quieres contar un poquito por ahí. Bueno, para mí es fundamental y de hecho estoy muy contenta, ¿no?, de que el anticapacitismo sea uno de los ejes que vertebran este seminario. Cuando pensamos en perspectivas críticas, cuando pensamos en opresiones y en discriminación, solemos inmediatamente, ¿no?, pensar en el tema de género, en el tema de clase o quizá en el tema de raza. Y pocas veces pensamos en el tema de discapacidad. Para mí el capacitismo es un sistema de estructuración social y de discriminación análogo al patriarcado o a otros sistemas que diferencian y generan, ¿no?, automatiza una desigualdad en base a esa diferencia supuestamente esencial, supuestamente neutra y supuestamente objetiva. De hecho, también en el día del 13 de noviembre presentaremos el libro que coordino junto a Laura San Miquel, Trabajo social y discapacidad, claves para la intervención desde una perspectiva crítica. Aprovecho para hacer el anuncio publicitario de que habrá libros a la venta, con lo cual os invito. Este libro, que es de carácter interdisciplinar e interuniversitario, hay colegas de todo el Estado y una compañía de Latinoamérica que participan, pero va en la línea de lo que intento plantear a la hora de pensar el anticapacitismo y la intervención social. Como muchas veces, desde las ciencias sociales, en la teoría, pero también desde las disciplinas de aplicación práctica, se sigue perpetuando una mirada capacitista que discrimina, que minusvalora la diversidad funcional, ¿no? Las formas de funcionar que son minoritarias, tradicionalmente designadas como discapacitadas, y esto es especialmente grave cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de derechos básicos, ¿no?, como son la educación o como es el acceso al mercado laboral o a la sexualidad, ¿no? Temas que pueden parecer distintos, pero que para mí están estrechamente vinculados, con lo cual tendremos varias comunicaciones que van en la línea de cómo aterrizar, ¿no?, esa teoría anticapacitista, ese movimiento social anticapacitista que va en contra del anticapacitismo, cómo aterrizarlo en la intervención social. Pues son conceptos muy importantes, son fundamentales en la intervención social. El trabajo social trabaja con dependencia, trabaja con discapacidad, trabaja sobre todo con mujeres, mucho más que con hombres, ¿no? Y el seminario, a quien le haya sonado a palabras quizá nuevas, complicadas, es precisamente una oportunidad para aprender sobre estos conceptos y qué significan para la práctica del trabajo social. Así que aprenderemos desde luego de todas estas comunicaciones y os invitamos a preguntarnos, a ponernos ejemplos, ya sea presencial, ya sea online, a interaccionar. Queremos que sea un seminario de alguna manera incluso lento, ¿no?, dentro de esta sociedad que va a toda velocidad. Queríamos tener esos espacios de diálogo, así que aprenderemos de todo ello.
La estructura del segundo día es muy parecida. Tendremos nuestro café donde podremos seguir estas conversaciones, preguntar a los ponentes y las ponentes. Y tenemos una conferencia magistral por parte de Ana Alcázar Campos de la Universidad de Granada. Andrea, tú la conoces más, a Ana, su trabajo, ¿nos quieres...? Bueno, yo estoy contentísima de que Ana haya aceptado la invitación. Ella es antropóloga y trabajadora social, es profesora titular de la Universidad de Granada y creo que combina muy bien, ¿no?, como esa vocación transformadora, tanto a nivel analítico con sus trabajos etnográficos, como a nivel más aplicado a la hora de pensar cómo transformar nuestra práctica profesional. La conferencia se llama El trabajo social feminista, articulaciones con el trabajo social crítico. Y yo tengo una gran expectativa de ver cómo ambas corrientes, ¿no?, cómo las reflexiones de los estudios, de la teorización y del movimiento feminista se articulan o se tensionan con las perspectivas del trabajo social. Pues a continuación tendremos la presentación del manual de Andrea y de Laura San Miquel. Eso ya he hecho la pausa publicitaria. Y por la tarde, después de la comida, tendremos un taller un poquito diferente, ¿verdad, Andrea? Uh-huh. Por parte de Nuria Cano. Se titula Desde el cuerpo, desigualdades e interseccionalidades encarnadas. Bueno, no he querido adelantar mucho, ¿no? Quiero que sea una sorpresa porque Nuria, además de sexóloga y divulgadora de contenidos de educación sexual, de talleres de igualdad y prevención de violencias, ella además es payasa, con lo cual es muy divertida, así que creo que después de un día y medio de teoría y reflexión nos va muy bien poner el cuerpo y hacer un taller al que os invito sin duda de manera presencial, también a los y las ponentes, para ver ese desde el cuerpo, cómo podemos pensar, aterrizar y encarnar todo lo que hayamos reflexionado. También se podrá seguir online, como todo el seminario, pero os invitamos a poner el cuerpo con nosotras. Y después de eso aún nos quedará una mesa de comunicaciones que se llama El currículum oculto del trabajo social. No sé si quieres comentarnos algo, Inés. Sí, pues a mí esta parte de la formación en trabajo social, el currículum, qué se da, qué no se da, qué se aprende en trabajo social, me interesa muchísimo. He hecho mucha investigación en ese campo, ¿no? Y con esta, de nuevo, cerramos el seminario con esa conexión con las teorías críticas que a día de hoy parece que en nuestro contexto están un poquito olvidadas, parece que son algo del pasado, de la época del movimiento de la reconceptualización latinoamericana que influyó en el trabajo social en España y nos trajo esas perspectivas pues con una base más marxista, más sociológica. Pero es importante renovar, volver a traer, volver a mirar, actualizar esas teorías críticas, esas perspectivas críticas, el trabajo crítico que sí que se está haciendo desde equipos de investigación en distintas universidades. Y analizar bien eso, en qué medida están presentes o no, en qué medida tenemos que traerlas. Y en teorías críticas entran también perspectivas, por ejemplo, de derechos humanos, teorías y perspectivas que nos permiten analizar la realidad desde estas claves que veníamos introduciendo y que al final son importantes porque nos permiten trabajar con las realidades de las personas, ¿no? Hablamos de estos conceptos de por qué hay que aprender de feminismo, por qué hay que aprender sobre el patriarcado. Hay que aprender de ello porque las personas usuarias con las que trabajamos en trabajo social están sufriendo muchas veces sus consecuencias, ¿no? O desean, no ven todas sus aspiraciones realizadas por este tipo de barreras. Entonces, los ponentes van a incidir un poquito en ese currículum oculto del pasado, porque no se conoce tanto, porque todavía no lo hemos desarrollado del trabajo social. Incluso esa crítica a las teorías críticas, ¿no? Teorías críticas, ¿para qué? Perfecto. Pues después de eso cerraremos el seminario y creo que también tenemos que cerrar este programa. Somos Inés y yo quienes plantearemos el cierre del seminario, presente y futuras perspectivas críticas en el trabajo social. Pero al día siguiente, las personas que precisen el crédito, como habrá, se examinará el contenido que se ha ido impartiendo a través de distintos... Hay un taller, hay una exposición de trabajos y un conversatorio colectivo y un diálogo de saberes que coordinarán nuestros compañeros Miguel Urra y Mónica Fernández. Eso será el día jueves 14. Podéis seguir todo el programa, lo tenéis colgado online, está en la web toda la información para matricularos, participar. Os invitamos a que nos acompañéis presencialmente y si no puede ser online. Y aquí lo vamos a dejar. Inés, muchísimas gracias y gracias, no sé si quieres... Andrea. Pues nada más, reiterar esa invitación a este seminario que queremos que sea un espacio de aprendizaje, pero también de encuentro. Recuerda, 12, 13 y 14 de noviembre, Cuarto Seminario Internacional de Trabajo Social,
Trabajo Social y Perspectivas Críticas, en la Facultad de Derecho de la UNED, en Madrid. Tienes toda la información en extension.uned.es.